Mis hermanos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué alegría es poder vernos aquí nuevamente para estudiar la palabra del Señor, para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Espero que esté siendo muy edificante para usted, para mí en particular lo está haciendo. Me ha traído muchos retos este estudio y por supuesto me ha hecho crecer también y me ha hecho ahí esforzarme en una cantidad de cosas. Así que, bueno, la palabra del Señor siempre nos traerá aliento, siempre traerá vigor a nuestra vida. Así que espero, mi hermano, que estés trayendo ese objetivo también en usted. Bueno, como es costumbre, pues de una vez vamos a orar y vamos a retomar nuestro estudio esta noche. Oremos, Padre bueno, nuestro Señor y Salvador, a ti nos dirigimos esta noche, te damos gracias por toda tu bondad, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Señor, qué privilegiados somos al poder estudiar tu palabra. Cómo nos bendice, Señor, de qué manera. Gracias porque nos das el tiempo, nos das los recursos y aunque sea por este medio, pues permites que podamos continuar haciéndolo. Eh, Bendice a cada uno de mis hermanos que toma de su tiempo, que se esfuerza en seguir este estudio. Ayúdanos para que traiga bendición a nuestras vidas, te lo rogamos. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo. Te pedimos que guíes nuestro pensamiento, que nos libres de la vanagloria en la que podemos caer con nuestro vago entendimiento. Te pedimos que guíes nuestros pensamientos, que guíes nuestras palabras. Te ruego, Padre, porque ayudes a mis hermanos. Abre su corazón, abre su mente, Señor, para que mis hermanos también puedan llegar a conclusiones en las que quizás yo mismo no puedo llegar. Creemos en la obra poderosa de tu Espíritu que abre nuestra mente, que abre nuestro corazón todo el tiempo y que trae luz a nuestra vida. Entonces ponemos este tiempo delante de ti y pedimos tu provisión esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces voy a invitarles a que abran sus Biblias y vamos entonces juntos. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Les animo si alguno de ustedes no ha podido seguir el estudio, si va, no sé, como colgado en alguno de los videos, en alguno de los versos, pues le invito a que pueda ir al canal. En el canal están todas las enseñanzas de Apocalipsis, así que le invito a que vaya allá y los pueda ver, se pueda poner al día, se pueda poner al corte. Muy bien, Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer del verso 1 al verso 10. A ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Dice la palabra del Señor. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón, porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Bueno, ¿qué tal el texto? Bien interesante, ¿no? Bueno, vamos hermanos a comenzar un nuevo episodio. Y este episodio es muy interesante en el libro de Apocalipsis. Y debemos resaltar que este nuevo episodio está después de la segunda parte de Apocalipsis, es decir, después de la mitad del libro. Recuerden que dijimos que una división natural iría del capítulo 1 al capítulo 11 y del capítulo 12 hasta finalizar. Esa sería una de las formas en las que nosotros podemos dividir el libro. Uno de los grandes aportes del libro de Apocalipsis, mis hermanos, es que nos abre una ventana para que veamos una realidad que con los ojos de la carne es imposible detectarla. Podemos nosotros entender mejor la realidad y las verdaderas intenciones del mundo en que vivimos. Gracias a todo lo que Apocalipsis también nos abre, entonces nuestra visión es ampliada en cuanto a ello. Todo esto se va a sumar a todo lo que nosotros vemos en las epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, donde nos hablan también de una manera detallada. Todos estos símbolos y figuras que aparecen aquí nos quieren mostrar una perspectiva acerca de este mundo al que no estamos habituados a tratar como de una manera actual. No vemos nosotros en el mundo en que vivimos, no lo vemos como representado de una manera tan cruda como aquí no lo deja ver el texto. Más bien, nosotros qué es lo que vemos en nuestra naturalidad, vemos como las causas sociales, vemos el buenismo, ¿no? Los empujes del hombre para hacer el bien, las ONGs, ¿cierto? Cómo se le dan de comer a los pobres, las aparentes buenas disposiciones para que todo tenga como final último el bienestar del hombre, ¿cierto? Que el hombre esté cómodo, que el hombre vaya en progreso. Pero ustedes se han dado cuenta que muy interesante aquí la escritura nos muestra qué es lo que hay en el corazón del hombre y qué es lo que mueve todos esos eventos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿y cuál es su propósito y su finalidad? ¿Cuáles son los propósitos ocultos en todo esto que nos rodea? Bueno, aquí se nos abre una ventana ante nuestra vista a la situación terrible en realidad en la que se encuentra el mundo. El libro de Apocalipsis, como palabra de Dios que está enseñándonos la cruda realidad que viene como fruto del pecado y los enemigos que combaten para obtener su victoria sobre la mente y sobre los corazones de los hombres. Porque nosotros debemos recordarnos, mis hermanos, las fuerzas de la maldad en realidad no están interesadas en el oro, la plata, las piedras preciosas, ni en cuánto sube la bolsa. No están interesados en nada de eso. Están interesados en el corazón del hombre. Ese es su verdadero tesoro y eso es exactamente lo que quieren dominar y lo que quieren en realidad exterminar, acabarlo. Lo realmente increíble de la obra todopoderosa de Dios es
Bueno, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que haya muchos que se vayan a condenar? No, mi hermano, lo realmente increíble de la obra todopoderosa de Dios es que el hombre estando en una situación de muerte, Dios tenga misericordia para salvar a algunos. Eso es lo más increíble. Lo jamás contado, cómo Dios tiene misericordia para sacar del pecado y de la muerte a aquellos que en su propósito eterno estuvo en darles la vida. Por la situación vital y trascendental de cada ser humano que viene a este mundo, desde el niño hasta el anciano, nosotros debemos trabajar para hacer algo realmente increíble, que la mente piense. Es decir, tenemos que pensar. Esto es algo que nosotros tenemos que decirlo, esto es algo que ustedes me han escuchado repetirlo insistentemente, porque las escrituras nos llevan continuamente a la mente, a pensar como conviene. Escúcheme bien, a pensar como conviene, a meditar en la obra de Dios, a meditar en los trabajos de Dios, a meditar en su obra de redención, a meditar sobre todo lo que nos rodea. Debemos trabajar para hacer que la mente piense y entender lo que aquí se nos dice respecto a la terrible ceguera en la que estamos inmersos, aunque nosotros pareciera que no reaccionamos y que no nos damos cuenta de ello. Estamos inmersos, mis hermanos, en una terrible guerra. Y parece que, y esto aunque más bien, aunque nuestros sentidos a veces como que no nos den la señal de alarma. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros vamos como casi que normalmente y tranquilamente a la iglesia, ¿no? El domingo puedo tomar un transporte y fluye para, bueno, fluye dentro de esos términos, ¿no? Para que yo pueda llegar. Todo aparentemente como que está en paz, aún en medio de una ciudad tan convulsionada como la que nosotros tenemos aquí. Pero mis hermanos, a menos que nosotros nos pongamos en sintonía con el cuartel general que se encuentra en el cielo, no sabremos qué es lo que está pasando aquí en la tierra. No sabemos cuáles son las fuerzas que operan y cuál es su propósito, que no es otro sino el de confirmar la condenación de todo ser humano que viene a este mundo. El capítulo 13, entonces, es un capítulo bien interesante, porque este capítulo nos presenta una escena que es la continuación y que va a ser el desarrollo de lo que ya hemos empezado a tratar en el capítulo 12. Allí recordarán ustedes que destacamos la derrota del dragón. Cristo en la obra de redención derrotó a la serpiente antigua. Satanás con sus ángeles, recordarán, fue expulsado del cielo, echado a la tierra y viéndose frustrado como en ese gran objetivo del que estamos hablando, que era el de devorar al niño cuando naciera, y habiendo sido expulsado del cielo porque ese niño nació, tomó todo el honor, la gloria y la honra y le fue dado poder y dominio, y Satanás, como dijimos, pues fue echado fuera. Ahora por lo tanto solo le queda a este dragón perseguir a los que son de Cristo. Pero vimos que también hay un ay, ¿cierto? Para los moradores de la tierra. Hay un ay, que es donde había sido echado el dragón, porque ese ser poderoso y perverso ha descendido para perseguir a los habitantes de la tierra, y a eso se entrega con gran ira. Él sabe también que su tiempo se agota. Por lo tanto, entonces está haciendo un despliegue de todo su poder para cumplir con ese propósito. Entonces ahora en este capítulo se nos introducen los agentes por los cuales el dragón va a descargar su ira, por medio de los cuales él va a desarrollar como su siniestro plan. ¿Qué medio va a utilizar para llevar a cabo su propósito? ¿Es algo milagroso? ¿Hay que convocar a los espíritus?
Bueno, mis hermanos, esto si nosotros estuviéramos en otra corriente teológica, en otra denominación, acabaríamos todos en un plan angelical y en un plan demoníaco, pero aquí estamos hablando de cosas serias y de verdad. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cuáles son los medios que introduce Satanás para descargar su ira? ¿Cuál es su siniestro plan contra la iglesia? ¿Cuál es su plan contra los habitantes del mundo? Bueno, como dijimos, el capítulo 12 nos abre la segunda parte del libro de Apocalipsis. Pero también, mis hermanos, la cuarta de las 7 visiones en las que está organizado el libro. Como dijimos, el capítulo 12 es la clave para entender toda esta revelación que le ha sido dada al apóstol Juan. Recordemos que en la primera parte del libro, los primeros 11 capítulos, el Señor le mostró a Juan no solo todo lo que estaban viviendo todos los hermanos creyentes en Asia Menor, sino que le mostró cómo ellos, al igual que todos los cristianos a lo largo de toda la historia, experimentarían entre la primera y la segunda venida de Cristo. Ellos en el primer siglo estaban viviendo ataques tanto de dentro de la iglesia como de afuera. Los judíos, por ejemplo, los estaban acusando contra el imperio romano, ¿cierto? Por otro lado, el imperio que estaba siendo dirigido por Domiciano, a propósito, Domiciano fue llamado la bestia del infierno. Eso lo dijo Plinio, un joven abogado romano del primer siglo. Él los estaba persiguiendo, los estaba metiendo a la cárcel y hasta estaba matando a muchos de ellos. ¿Cuál era la causa? Pues por su fe. Pero desde adentro, los falsos maestros de la secta de los Nicolaitas, de la secta de Balaam, ya hemos hablado todo eso, de la secta de Jezabel, estaban presionando a muchos de esos hermanos, estaban presionando a muchos de ellos para que se conformaran a este mundo. Como que para que dijeran, no hay por qué sufrir, podemos seguir siendo cristianos y vivir como el mundo, solo tenemos que adorar a Dios y estos otros ídolos del mundo también, ya nada más, como que no hay necesidad de meternos en problemas, no tenemos que sufrir. Pero todos estos ataques, como vimos en la tercera visión, habían venido a sus vidas de parte del ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, recuerdan, es Abadón y en griego Apolión. Él era la bestia del abismo, como vimos en el capítulo 11. Aquel que había venido a hacer guerra contra los creyentes. Él era el origen, él era la causa, la fuente de todo lo que estos hermanos estaban experimentando. Por eso era tan importante que ellos entendieran esta revelación del capítulo 12. Entonces noten cómo los hermanos cuando reciben esta carta, esta epístola, como dijimos también en algún momento que por su contenido de parte del apóstol Juan, ellos están recibiendo una esperanza que tiene que ver con su contexto y con lo que ellos están viviendo en el momento. Porque ahí el Señor les estaba recordando una verdad que nosotros los cristianos no podemos olvidar, pero que tendemos a olvidar. Satanás es este gran enemigo. Es en este capítulo 2 en el que se nos es identificado nuestro enemigo contra el cual nosotros luchamos todo el tiempo. Como hemos dicho, es una guerra sin cuartel. Pero la verdad que nosotros los creyentes tendemos a olvidar es la causa por la cual es nuestro enemigo. La causa, como vimos en el capítulo 12, es que Dios en Cristo Jesús lo ha derrotado por medio de lo que el Señor hizo en su vida, en su muerte, obteniendo la victoria sobre nuestro gran enemigo. Y así pues le ha sido quitado todo poder sobre nosotros, pero Dios nos la ha dado también. Nosotros también tenemos la victoria sobre Satanás. ¿Por medio de quién?
Cristo Jesús. Nosotros también le hemos vencido, como leímos en el capítulo 12, por medio de la sangre del Cordero. Y es por eso que Satanás ahora nos persigue, nos acecha, por eso es que Satanás nos quiere destruir. El capítulo 2 entonces es sumamente importante para poder entender el libro. No solo porque eso nos identifica cuál es ese enemigo, sino mucho más importante porque nos provee la razón por la cual nosotros experimentábamos todos sus ataques en esta vida. Y de nuevo, nuestro Dios en Cristo le ha vencido y su victoria es la nuestra también. La razón entonces por la cual Satanás nos quiere destruir no es porque Él ha ganado, sino porque Cristo lo venció y nosotros estamos en Cristo. ¿De acuerdo? Nuestro enemigo es uno que ya ha sido derrotado. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué debemos temer entonces? ¿Qué otra cosa debería entonces caracterizar a los cristianos sino el perseverar en la fe? Ese es todo el punto de Apocalipsis. Si Dios es el vencedor y ha vencido a Satanás de una vez por todas en Cristo Jesús, no hay para el cristiano otra cosa más que hacer que perseverar en la fe. Y hay unas palabras que nosotros siempre citamos, que nosotros cantamos, al que venciere. Es toda la exhortación que nos está haciendo el Señor en este libro. Y ahora en el capítulo 13 se nos va a identificar los 12 secuaces del gran dragón, como diríamos nosotros en nuestras palabras coloquiales, sus compinches, los subalternos por medio de los cuales él lleva su ataque contra los creyentes. Recuerde, ese es su objetivo principal. Por lo tanto, aquí lo que nos está abriendo el libro de Apocalipsis son los métodos que utiliza Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Estos agentes que llevan a cabo la obra del dragón, es decir, ¿de quién? Satanás. Están descritos bajo la figura de dos bestias. La primera nosotros los vamos a encontrar del verso 1 al verso 10, que fue hasta donde leímos hoy. Y la segunda del verso 11 al verso 18. Estas bestias son símbolos de una realidad, ¿de acuerdo? No hay una bestia con 10 cabezas, 7 cuernos, 28 ojos. Eso no existe, hermano. Son símbolos para demostrarnos una realidad. Es por la que el dragón va a llevar a cabo su obra de maldad, su obra de perversión entre los hombres. Así que una primera bestia que, como leímos, como acabamos de leer, sube del mar, que va a servirle a Satanás, el gran dragón, como su brazo opresor. Y una segunda criatura que sube de la tierra, que va a servirle como su ente engañador. Todo eso vamos a tener que desglosarlo bien. Y recordemos que en el capítulo 12 vimos que esta es las dos formas en que Satanás ataca a su pueblo. Por un lado, oprimiéndolo, persiguiéndolo por medio de la fuerza, pero también por medio del engaño. Así que vamos a estudiar la primera de estas dos bestias, la bestia que sube del mar. Y vamos a estudiar tres cosas que se nos enseñan en los primeros 10 versos de este capítulo. ¿Listo? Entonces, para los que toman ahí apunte, tengan en cuenta esto. Vamos a ver esto. Primero, la identidad de esta bestia. Segundo, la actividad de ella. Y tercero, veremos la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a esta primera bestia. ¿Listo? Se lo voy a repetir. Primero, la identidad de esta bestia. Segundo, la actividad de ella. Tercero, vamos a ver la respuesta que Dios espera de los creyentes con respecto a esta primera bestia. Así que veamos entonces este primer punto, la identidad de la bestia que sube del mar. Déjenme yo leo nuevamente. Verso 1. El dragón se paró sobre la arena del mar
Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Para todos los que están leyendo la versión Reina Valera, supongo que ya inmediatamente notaron algo en el texto, ¿cierto? Déjenme, yo les leo en la Reina Valera y dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, este capítulo en nuestra Reina Valera inicia dándonos a entender que fue el apóstol Juan quien, después de haber visto la visión del dragón, la mujer y el hijo Aarón, se paró sobre la arena del mar, ¿cierto? Otra vez, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. De la manera como va el texto, uno diría, ¿quién se para sobre la arena del mar? Juan. Muy bien. Sin embargo, el testimonio textual más fuerte, no solo de los manuscritos más antiguos del libro de Apocalipsis, sino uno de los más consistentes, dice que fue el dragón quien se paró en la arena del mar. Y es por eso que encontramos de esa manera el texto en la Biblia de las Américas, como yo se lo acabo de leer. Ahora se lo voy a leer nuevamente. Note que el texto en las Américas inicia diciendo: el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Sí lo notaron? Muy bien. Ahí tenemos la diferencia. Lo que hace la diferencia entre esas dos lecturas, Juan y el dragón, en realidad es algo muy sencillo en el original. Es una letra, solo una letra. Esa letra de más en el texto recibido, que es donde nosotros tenemos nuestra versión de las Escrituras, indica que fue Juan quien se paró sobre la arena del mar. Pero de nuevo, la evidencia textual es que la conjugación de ese verbo se paró no contiene esa última letrica de la que les estoy hablando, implicando que entonces fue el dragón el que se paró sobre la arena del mar. Y es así como nosotros en realidad deberíamos entenderlo. Este dragón se va a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, ¿lo recordamos? Y después se para sobre la arena del mar en la visión de Juan. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que el dragón se paró sobre la arena del mar? ¿No era que él se había llenado de ira contra la descendencia de la mujer y que iba a ir contra ella pues para atacarla? Bueno, lo que nos dice Juan fue que el dragón se paró frente al mar para llamar a esa bestia. Eso fue lo que Juan vio. Satanás se paró simbólicamente sobre la arena del mar para llamar a sus secuaz del fondo del abismo, el cual, como veremos, le serviría o le servirá específicamente para hacer guerra contra los santos, para perseguirlos, para oprimirlos, para traerle toda clase de mal y de guerra. Todo el capítulo 13, mis hermanos, y de ahí en adelante el hilo conductor y la descripción de los sistemas políticos, religiosos y económicos en la tierra aquí, va a tener como componente central como ese sistema, digamos, como un sistema bestial, o las bestias. Es que se describe aquí en este capítulo. La descripción del capítulo sabemos que es una descripción bajo el género apocalíptico. Y nuevamente hay que insistir en eso. Es un género que mezcla la literatura sapiencial con una literatura visionaria o simbólica, y esa unión da como resultado esta descripción. Note que aquí tenemos descrito un drama profético, histórico, lleno de símbolos, lleno de verdad, pero que quizás al que nosotros ya podemos acercarnos un poco más cómodos, porque todo esto viene precedido del capítulo 12,
Entonces ya como que nos vamos acercando y decimos, bueno, a pesar de toda la simbología y a pesar de todas esas figuras que encontramos allí, bueno, ya como que podemos movernos un poco más, ah, más cómodos, ¿no les parece? Muchas personas han tenido serias dificultades para describir la bestia. Notemos que el texto dice que Juan vio una bestia, no como una bestia, no algo parecido a una bestia. Miremos el texto. El dragón se paró sobre la arena del mar. Dice, y vi, ¿sí lo nota? Y vi que subía del mar una bestia. Bueno, Juan vio una bestia. Vuelvo a decir, no como una bestia, no algo parecido a una bestia. ¿Qué vio? Algunos podrían decir, bueno, vio como un animal grande y tenebroso, de manera que Juan pues como que queda sorprendido al ver ello. Pero al decir que la bestia sube del mar, puede dar a entender que sube, que sale de en medio de los pueblos, las naciones, y que el mar representa esa multitud de naciones. ¿Y de dónde sacamos esa idea? Bueno, del mismo texto. Quiero que miremos Apocalipsis 17, verso 15. Que el mismo texto nos va a ayudar a resolver eso. Apocalipsis 17, verso 15. Dice así. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. ¿Lo vieron ahí? Esta bestia no es producto de la imaginación de Juan, eso debemos irlo dejando claro. El texto nos dice que Juan vio, ¿listo? Ahora, volvamos a Apocalipsis, al capítulo 13, perdón. Y vi que subía del mar una bestia. Vamos a hacer una puntualidad sobre eso. Resulta que en el Antiguo Testamento el mar era representación o era un representativo del mal. Por ejemplo, fue de allí de donde había venido el gran enemigo de Dios, Leviatán, del que se habla en el libro de Job. Era de ahí donde había salido el faraón. Veamos ese texto, mire, Ezequiel 29:3. Estos textos nos ayudan a aclarar ese panorama. Ezequiel 29:3. Habla y di, así dice el Señor Dios. He aquí estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran monstruo que yace en medio de sus ríos, que ha dicho, mío es el Nilo, yo mismo me lo hice. ¿Sí? Ahí encontramos al Faraón, que se le había llamado el dragón. Y es ahí donde está la muerte y el Hades, todos los muertos. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscarlo. Apocalipsis 20:13. Mire lo que dice. Y el mar entregó los muertos, ojo, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí tenemos todas esas descripciones para hablar del mar. Y en el Antiguo Testamento tenemos varias alusiones también hablando del mar. El mar es como dijo un autor, la región caótica donde surge la amenaza y la rebelión, el lugar apropiado de toda inmundicia y hostilidad contra Dios. Ahora, hago la aclaración que el libro de Apocalipsis se está refiriendo al mar en un lenguaje simbólico, en un lenguaje figurado,
para darnos a entender esto, ¿no? No es que a algunos ya le coja miedo a ir a las playas, ir al mar. No, 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 no. Porque hago la advertencia porque, hermano, suele pasar, suele suceder. Estamos hablando en un lenguaje simbólico que la misma Biblia nos está interpretando. Entonces, ¿qué es lo que está comunicando la Biblia cuando dice que hay una bestia que sube del mar? Y nos hemos detenido para hablar de eso, del mar. Y es de ahí de donde llama el dragón esta bestia tan terrible y tan espantosa del mar. No sé cuántos de ustedes les gusta el mar. Uno tiene idealizado el mar, ¿no? Yo a veces lo veo como así, yo me imagino todo cada fin de semana frente a una playa, descansando. Note que aquí el mar tiene una connotación un poco diferente, ¿no? Del mismo abismo del infierno, hermano. Una bestia a la cual Juan ve con 7 cabezas, 10 cuernos. Bueno, ya vamos a ir hablando de eso. Entonces nos viene bien una pregunta en este preciso momento. ¿Cuál sería? ¿Quién es esa bestia? ¿Cierto? Como que resolvamos rápido quién es esa bestia. Bueno, mis hermanos, muchas personas creen que esta bestia está señalando a un emperador y que en este caso pues está hablando del emperador romano de turno. Pero debemos tener en cuenta que esta bestia no es sinónimo de una persona, porque más adelante veremos que tiene muchas cabezas, cuernos, diademas, es decir, no es solo una persona. Escúcheme lo que le voy a decir, es un sistema. Muchas personas ven en esta bestia, por ejemplo, al Vaticano. No sé si han escuchado hablar de eso. Yo vengo de un lugar donde la persona experta en escatología creía en esto, que la bestia era el Vaticano. Con esa interpretación también tenemos diferencias, porque para este momento en el que Juan está escribiendo, ¿qué pasaba? El Vaticano no existía. Entonces ya tenemos problemas, ¿cierto? Decir que esta bestia es el Papa o que es el Vaticano es bastante arriesgado y peligroso. No hay un sustento bíblico. Otros piensan, de este también escuché esa versión. Otros piensan que puede ser un político de este tiempo. Entonces por eso algunos hablan de un político chino. ¿Han escuchado eso? No, 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 no es chino, es coreano. No, 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 no es coreano, es norteamericano. Y algunos un poco más fantasiosos hablan hasta de un suramericano. ¿Mm? Bueno, una de las dificultades que tenemos a la hora de identificar esta bestia es que nosotros constantemente, mis hermanos, perdemos de vista que el libro de Apocalipsis nos dice cómo es que debe ser interpretado. Eso ya lo hemos estudiado. Muchos hemos creído, como se enseñó, que el libro de Apocalipsis debe ser interpretado de una manera literal. Pero como vimos en el capítulo 1, el libro declara ser una revelación. El mismo libro nos dice que es una profecía y por lo tanto debe ser interpretado en esos parámetros de una manera simbólica. La otra dificultad que tenemos para interpretarla es que no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento. A muchos de nosotros se nos ha enseñado que más bien que para leer el libro de Apocalipsis como que nosotros necesitamos tener el periódico ahí a la mano, como que la Biblia aquí y el periódico aquí al lado. Y estar buscando, ¿han visto ustedes esas obsesiones? Las personas andan buscando en el periódico las personas. ¡Ay, mire! Este sí tiene toda la... Los eventos, dice, mire, mire, mire lo que está pasando, ¿cierto? Lo que está ocurriendo en estos tiempos. Todos andan pendientes del periódico para identificar ahí que todo eso pueda ser identificado con el libro de Apocalipsis. Esta es la enseñanza del dispensacionalismo, que enseña que estas visiones no eran relevantes para los cristianos del primer siglo. De hecho, para ellos, la iglesia ya ha sido raptada como después del capítulo 3. Ni siquiera para nosotros entonces.
Estos eventos son relevantes para un grupo particular de cristianos en el futuro, según ellos. Pero, mis hermanos, nosotros debemos entender que Apocalipsis era relevante para los cristianos del primer siglo. Por lo tanto, lo es para nosotros hoy. Y para los cristianos que vengan detrás de nosotros, pues también, hermano. Este es un libro inspirado por Dios para fortalecer la fe de todos los creyentes que existirán entre la primera y la segunda venida de Cristo. No para un grupo de creyentes muy pequeño, muy reducido en el futuro. Entonces, Apocalipsis debe ser entendido simbólicamente y no debe ser entendido con el periódico ahí a la par. Más bien, ¿a qué deberíamos nosotros acudir? Bueno, a la misma escritura. En cambio de tener en cuenta el periódico y las noticias que salieron hoy y andar pendiente y obsesionado con todo eso, con todo un sistema Illuminati y todo eso, lo que deberíamos nosotros poner en nuestra mente es el Antiguo Testamento y leer la palabra seriamente, ¿ya? Como hemos visto, la gran fuente de la mayoría de estas visiones que Dios le dio al apóstol Juan, ¿de dónde venían? Ustedes han visto que nosotros regularmente hemos acudido ¿a dónde? Antiguo Testamento, Testamento. De hecho, hemos hecho muchas referencias, por ejemplo, al libro de Daniel. Hemos hecho bastantes referencias al libro de Apocalipsis, al libro de Zacarías, ahora que acabamos de pasar con nuestra iglesia por ese libro, uno ya como que empieza a atar todo y dice, ah, claro, y todas esas ideas empiezan a ser coordinadas. De hecho, muchas de las cosas que yo compartí enseñando en los capítulos de Zacarías fueron palabras repetidas que yo ya he dicho, por ejemplo, aquí estudiando Apocalipsis. Y es de ahí como veremos de donde el Señor provee esta visión de esta bestia que sube del mar. ¿De dónde? Del Antiguo Testamento. Si nosotros queremos entender un poco más sobre este asunto y arrojar un poco de luz de ello, pues la misma escritura nos va a ayudar en esta tarea. ¿Qué describe Juan? ¿De qué está hablando? De una realidad ante sus ojos, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Porque Juan dice, yo vi una bestia que subía del mar. Esta bestia, mis hermanos, va a describir sistemas políticos, militares, imperiales. Miren, mis hermanos, hay algunas personas que, vuelvo a decir, parece que su vista se nubla. Hay algunos que piensan que solo la izquierda han sido dictadores. Pero mis hermanos, todo sistema político ha generado sistemas dominantes. Llámese capitalista, llámese de derecha, llámese socialistas, de derecha, de izquierda, en fin. Y todos ellos han generado grandes genocidios con su poder. Así que aquí no creemos que se esté hablando solamente de un imperio en particular y para algunos que hablan del imperio romano, pues no está hablando de ello. Lo que vemos en realidad nosotros es un sistema antagónico al gobierno de Dios, note, y que está en contra de todos los valores del reino de Dios. Esta bestia en realidad es un sistema así, y es por eso que es descrita como una bestia con esas características, tenebrosa, que es terrible. Más adelante vamos a ver cómo se nos empieza a describir. Esos detalles que nosotros encontramos entonces de las cabezas, los cuernos, cómo interpretarlos, cómo acercarnos a ellos, aunque ya nosotros hemos hecho este ejercicio. A ver, leamos nuevamente. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos. A ver, vamos pensando. Que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. O sea que había más cuernos que cabezas, ¿cierto? ¿Cómo es la cosa ahí? Y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. ¿Se dan cuenta ustedes en el problema que nosotros podemos entrar
si tomamos estas palabras de una manera literalista, ahí tendríamos graves problemas, ¿cierto? Bueno, esos detalles de los que nos está hablando el texto, las cabezas, los cuernos, por ejemplo, para empezar, representan su capacidad de liderazgo, lo amplio de todo ese sistema político dominante. Cuando habla de las cabezas, los cuernos, está hablando de su alcance, su capacidad, está hablando de su fuerza, de su poder. Por eso es que se habla de los cuernos. Nosotros ya habíamos hablado de este tema. Para más referencia, diríjase a las anteriores enseñanzas. En algún momento hablamos de esos detalles. Los cuernos como un símbolo de fuerza, de poder, de autoridad, de dominio. Esos cuernos influyen temor. Ahora, debemos entender de estas figuras, hermano, que han existido siempre, que siempre han estado. Ahora, note que el texto también habla de las diademas. Diademas, y eso como nosotros lo podemos entender, ¿cierto? Como unas pequeñas coronas. Bueno, las diademas manifiestan querer ostentar, dar la apariencia de ser victoriosos y que tendrán una persona y que tendrá más bien una personalidad fuerte, que tendrá una personalidad brillante, cautivadora. Pero notemos que lo que caracteriza ese sistema es algo aún más importante, no es eso. Y el texto nos lo va a decir. Otra vez. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas. Ojo a este detalle. Y en sus cabezas había nombres blasfemos. ¿Lo vieron ahí? Blasfemo. Lo que caracteriza este sistema, ¿qué es? Más allá de que tenga fuerza, poder, grandeza, que ostente tener cierta autoridad, es que es blasfemo. Eso es lo más significante, hermano. Esa es su esencia. Eso es lo que la nomina. No es una bestia en realidad inofensiva. Ahora, si pensamos un poco en esa palabra blasfemia, la blasfemia es un pecado que solo se comete contra Dios. Yo no puedo blasfemar, por ejemplo, contra una persona. Yo no puedo blasfemar contra uh, bueno, un amigo, contra alguien. No, si yo levantara contra alguien, ya podríamos hablar de una injuria, un falso testimonio, una calumnia, no sé. Pero cuando hablamos de blasfemia es un pecado que solo se puede cometer contra Dios. Así que el contexto exige que se refiera a algo que tiene que ver con hablar mal de Dios o en su contra. O, como veremos más adelante, no solamente en contra de Dios, sino en contra de lo suyo, de sus elegidos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos sistemas políticos que están en contra de Dios, los nombres blasfemos, están sobre sus cabezas, indicando que el pensamiento que genera esa mente es blasfemo. Es decir, impíamente todo esto está opuesto a Dios. Y la mayor blasfemia es que siendo un hombre, pretenda recibir adoración de los hombres como si fuese Dios. Eso es lo que el texto nos está comunicando. A ver, leámoslo nuevamente a ver cómo nos va leyendo el texto. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. Bueno, hasta aquí pareciera que el asunto se va a poner como más complicado, ¿cierto?
Bueno, ya vimos la derrota del dragón en el capítulo 12, ya vimos cómo hay un solo victorioso que se llama Cristo, ya vimos cómo hay una mujer representando a la iglesia que saldrá victoriosa, que será preservada por el mismo Señor, que le ha sido otorgada la victoria por medio de Cristo. Pero ahora viene este capítulo y dice, bueno, las cosas ahora sí como que se van a complicar, ¿no? Porque ya no está solamente Satanás, sino que ahora va a tener como ayudantes en su tarea contra nosotros. Como que qué va a pasar con nosotros y ahora cómo se va a solucionar esta situación. Bueno, mis hermanos, ya se fue el tiempo, así que dentro de 8 días continuaremos viendo el capítulo 13. Pero mis hermanos, de algo de lo que debemos estar seguros, de algo de lo que nosotros debemos repetirnos todo el tiempo, es toda aquella victoria que ha sido proclamada en el capítulo 12 en Cristo. Ahora va a surgir como otra faceta de la batalla, sí. Ahora pareciera que las cosas se van a complicar, sí, pero no recuerde que hay una verdad que ha sido puesta como fundamento. Recuerde que nosotros hemos estado hablando todo el tiempo y hemos pasado como un hilo conductor, como algunos lo llaman como una línea melódica de todo el libro, y es que Cristo es el vencedor. Por lo tanto, todos aquellos que nos hallemos en Cristo, ¿cómo seremos llamados? Vencedores también. Amén. Así que, bueno, mis hermanos, quiero dejarles ahí esa inquietud y ojalá pueda provocarlos esta noche para que volvamos para que volvamos dentro de 8 días y continuemos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿De acuerdo? ¿Oramos? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos das a nosotros el privilegio de detenernos a estudiar el libro de Apocalipsis. Me pareciera que por momentos a veces es un poco complicado, sin embargo, gracias a ti que nos has dado recursos, gracias a ti que nos has dejado tu espíritu que nos guía, que nos ayuda y que podemos entrar al libro en realidad de una manera tranquila. Gracias porque nos has ayudado durante todo este tiempo a ir madurando nuestro pensamiento, a ir madurando las ideas y ya podemos acercarnos entendiendo un poco mejor cada cosa que tú nos estás comunicando. Así que te damos gracias, Señor. Gracias porque tú abres nuestra mente, tú abres nuestros ojos y hoy te clamamos como el salmista, envía tu luz, envía tu verdad, que ella nos guíe, Señor, te lo rogamos. Gracias porque a pesar de todo, como lo hemos hablado esta noche con nuestros hermanos, a pesar de las afugias, de las aflicciones que nosotros vivimos hoy, de algo podemos estar seguros, y es que somos victoriosos en ti. Y que aunque a veces venga la aflicción que nos abruma y aunque a veces vengan los problemas que pareciera que se hacen más fuertes que nosotros, que sobrepasan nuestras fuerzas, de algo estamos seguros y es que tú nos vas a preservar y que tú nos llevarás hasta el final. Gracias, Señor. Líbranos de temores que quizás nos hayan sido infundidos. Ayúdanos y que tu verdad, que la verdad de tu palabra, abra nuestra mente, abra nuestros ojos, Señor. Que podamos estar dispuestos a estudiar la gran esperanza que entendemos todo el tiempo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Padre, llevamos nuestra oración al trono de la gracia. Te pedimos como siempre que nos ayudes. Te pedimos que nos sigas animando, Señor. Te pedimos que nos sigas dando el tiempo y todos los recursos necesarios para que podamos continuar con este estudio. Gracias por esta noche. Te pido que nos des descanso hoy. Te pido que ayudes a mis hermanos en sus días de trabajo. Bendice a mis hermanos que quizás están enfermos con salud, Señor. Ayúdales.
Bendice a mis hermanos que están pasando quizás por la aflicción de su ánimo, fortalécelos, aliéntalos. Bendice a mis hermanos que aún hoy están experimentando esta clase de aflicción de la cual nosotros estábamos hablando aquí. Ayúdales, fortaléceles, Señor, que su esperanza, que su ánimo pueda ser fortalecido este tiempo. Llevamos nuestra oración delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, anuncios, a ver, el domingo recuerden 7:30, 9:30 de la mañana, esperamos verlos, les animamos a que por favor lleguen a tiempo. Ustedes saben que trabajamos mucho en ser cumplidos, así que les animamos a que lleguen a tiempo, mis hermanos, sean puntuales. Y algo muy especial, para el día domingo se ha preparado, o bueno, hemos planeado tener una reunión de parejas, hace ya como año y medio, muchísimo más, que no tenemos una, nuestro encuentro de parejas, nuestras reuniones que solíamos tener regularmente. Esta fue una propuesta que salió en la reunión de membresía de mitad de año. Así que los hermanos propusieron, bueno, entonces reunámonos aunque sea de manera virtual. Así que este domingo a las 4 de la tarde tendremos nuestra reunión de parejas. Les animamos a que por favor se vayan programando, aparten su tiempo, va a ser vía Zoom. Si hay algún hermano que tenga algún problema con la plataforma, con Zoom, déjenoslo saber y nosotros le ayudamos. Pero no se lo pierda, ¿de acuerdo? Si hay algún hermano que no está en el grupo y que no ha recibido esta información, pues puede escribirme, y yo le doy ahí los datos necesarios. Esperamos que nos acompañen. Hay un pastor invitado para que descansen de nosotros, ¿listo? Va a haber un pastor amigo invitado que le va muy bien con la enseñanza de las parejas y él nos va a estar acompañando. Así que mis hermanos, insisto en eso, por favor, aparten su tiempito para el día domingo. Domingo 4 de la tarde, ¿listo? Bueno, por el momento no es más, mis hermanos, que tengan una feliz noche, que descansen y les animamos a que nos sigan acompañando los días jueves, tiempo de estudio de la palabra. Un fraternal abrazo, chao.